Una historia que nadie debería olvidar. En el año 1284, algo terrible ocurrió en la ciudad alemana de Hamelin. Algo tan oscuro que los habitantes hicieron todo lo posible por borrarlo de la historia. Tal vez creas que conoces la historia del flautista de Hamelin, un hombre que con su música mágica ahuyentó a las ratas y tras ser traicionado, se llevó a los niños del pueblo para siempre. Pero, ¿y si te dijera que esta no es solo una fábula? ¿Y si realmente existió? ¿Y lo que ocurrió fue mucho peor de lo que nos contaron? Esta es la historia que las crónicas intentaron ocultar, pero que nunca dejó de ser real. En la iglesia de Hamelin, había una inscripción en la vidriera que decía: el 26 de junio de 1284, 130 niños de Hamelin fueron arrebatados por un hombre vestido con colores brillantes, y nadie volvió a verlos jamás. No hablaba de ratas, no mencionaba una flauta mágica, solo hablaba de los niños y de un hombre que los hizo desaparecer. El pueblo intentó olvidar, pero el horror sigue impregnado en sus calles, porque hay quienes dicen que, en las noches sin luna, todavía se escucha un tenue sonido de flauta, y que las risas de los niños aún resuenan en el viento. Los registros históricos hablan de un extraño forastero que llegó a Hamelin poco antes de la desaparición de los niños. Lo describen como un hombre alto, delgado, vestido con ropas coloridas, y con una mirada que nadie podía sostener por mucho tiempo. No se parecía a nadie del pueblo. No trabajaba, no dormía en ninguna casa, pero siempre estaba ahí, en las sombras. Y cuando empezó a tocar su flauta, todo cambió. Al principio, solo era un sonido agradable. Su melodía recorría las calles como un susurro hipnótico. Las ratas comenzaron a salir de las casas, siguiendo su música. Pero lo inquietante es que las personas también lo hacían. Algunos aseguraban que, al escucharlo, veían cosas. Sombras en los rincones, ojos brillantes en la oscuridad. Era como si la música abriera una puerta a otro mundo. Los primeros en escuchar su flauta fueron los niños, y fueron los primeros en cambiar. Dejaban de hablar con sus padres, caminaban por las noches con los ojos en blanco, y algunos murmuraban cosas incomprensibles en sueños. Era como si algo los estuviera llamando, y ellos no pudieran resistirse. Y entonces, una noche, los niños comenzaron a desaparecer. El 26 de junio de 1284, Hamelin se sumió en un silencio extraño. Era de madrugada, pero había movimiento en las calles. Los vecinos que aún estaban despiertos escucharon un sonido inquietante, una flauta sonando en la distancia y el eco de pasos pequeños marchando en perfecta sincronía. Los primeros en notar la desaparición fueron los padres. Entraron a las habitaciones de sus hijos, y sus camas estaban vacías. Era increíble, pero parecía algo sobrenatural, ya que las puertas estaban cerradas. Nadie los vio salir, pero todos los niños de Hamelin habían desaparecido, y solo había una pista: la flauta sonando en la lejanía. Algunos testigos afirmaron que vieron la escena desde sus ventanas. Más de 130 niños caminaban por la calle principal, con los ojos en blanco, siguiendo al flautista. Los describieron como en trance, ajenos a todo lo que pasaba a su alrededor. Ninguno miró hacia atrás. Ninguno habló. Solo avanzaban, como si estuvieran hipnotizados. El flautista iba al frente. No hablaba, no sonreía. Solo tocaba su flauta, con su capa ondeando en el viento, y sus pasos no hacían ruido. Los niños fueron vistos por última vez dirigiéndose hacia una zona boscosa al este de la ciudad, donde había un estrecho sendero que llevaba a una colina con cuevas. Un anciano jura haber visto cómo los niños entraron en una de esas cuevas, y la tierra se los tragó. Cuando los aldeanos llegaron al lugar por la mañana, la entrada de la cueva estaba sellada con rocas que nadie recordaba haber visto antes. Los padres gritaron, cavaron con las manos, pero la cueva ya no estaba ahí. Con el paso de los años, surgieron muchas teorías sobre la desaparición de los niños.
pero una de ellas fue considerada demasiado peligrosa para ser contada. Algunos historiadores creen que el flautista no era humano, que su melodía no solo encantaba a los niños, sino que abría una puerta a otro mundo. Una teoría sugiere que los niños no desaparecieron, sino que fueron arrastrados a otra dimensión. Y si la cueva no desapareció, sino que simplemente dejó de existir en nuestra realidad. Siglos después, hay quienes han afirmado haber visto niños vestidos con ropas medievales, vagando por el bosque de Hamelín. Se dice que no hablan, no reaccionan, solo deambulan en la neblina y desaparecen cuando alguien intenta acercarse. ¿Son alucinaciones? ¿O los niños de Hamelín siguen atrapados en algún lugar, tratando de encontrar el camino de regreso? Después de la desaparición, el pueblo de Hamelín quedó marcado para siempre. Durante generaciones, nadie volvió a tener hijos. Los registros históricos muestran que la natalidad en la zona se redujo drásticamente. Algunos creen que fue un castigo, una advertencia. El flautista se llevó a los niños y no permitiría que nacieran más. Hoy en día, hay quienes han visitado el bosque de Hamelín y aseguran haber escuchado susurros entre los árboles. Susurros en un idioma antiguo, voces de niños llamando a sus padres, y a veces una flauta tocando en la distancia. Pero lo más aterrador es que quienes han seguido el sonido han desaparecido sin dejar rastro. Durante siglos, la historia del flautista se consideró solo una leyenda, hasta que un historiador encontró un manuscrito antiguo oculto en los archivos de Hamelín. El texto describía eventos similares, pero ocurridos siglos antes en otras ciudades de Europa. En cada relato, un hombre vestido con ropas de colores llegaba a un pueblo, tocaba su flauta, y los niños desaparecían sin dejar rastro. ¿Era un asesino que viajó a través del tiempo o algo mucho más oscuro? Después de revelar su hallazgo, el historiador murió en circunstancias extrañas, y el manuscrito desapareció. Algunos niños en Hamelín han despertado en la madrugada hablando en idiomas que nunca aprendieron. Sus padres aseguran que murmuran palabras en un dialecto antiguo. Y cuando se les pregunta qué estaban diciendo, responden: "Nos están llamando". ¿Es posible que los niños desaparecidos aún intenten comunicarse desde otro lugar? O peor aún, ¿y si algo los está tratando de traer de vuelta? En una biblioteca de Alemania, un músico encontró unas partituras que parecían ser la transcripción de la flauta del flautista. Quiso probarlas. Y cuando comenzó a tocar, las luces de la sala parpadearon y los libros cayeron al suelo. Aterrorizado, dejó de tocar. Pero el sonido de la flauta seguía resonando en la habitación, como si alguien más la estuviera tocando. Desde entonces, nadie ha vuelto a intentar interpretar la melodía. Un dato inquietante: durante siglos, en Hamelín no nacieron más niños. Los registros demográficos muestran una caída drástica en la natalidad después de la desaparición de los 130 niños. ¿Fue solo coincidencia o un castigo que aún perdura? Algunos ancianos del pueblo creen que el flautista se aseguró de que Hamelín nunca tuviera más hijos que pudiera llevarse. Los pocos que se han atrevido a explorar el bosque donde se vio por última vez a los niños cuentan lo mismo. Un escalofrío que les recorre el cuerpo y la sensación de ser observados. Pero lo peor es cuando cae la noche. Algunos han escuchado risas infantiles en la lejanía, seguidas de un leve sonido de flauta. Los que han seguido el sonido no han vuelto. De hecho, la historia cuenta que, en una vieja casa de Hamelín, una familia descubrió un antiguo espejo cubierto con una sábana. Cuando lo limpiaron, vieron sombras moverse detrás de su reflejo. Al principio, pensaron que era un truco de la luz, hasta que vieron a un grupo de niños vestidos con ropas medievales observándolos desde el otro lado del cristal. Los niños no tenían expresión, pero susurraban algo inentendible, hasta que la flauta comenzó a sonar. En fotografías tomadas en Hamelín a lo largo de los años, se ha visto una figura inquietante. Siempre es la misma silueta,
Un hombre delgado, con ropas coloridas y un sombrero, de pie en la distancia. Aparece en fotos tomadas con décadas de diferencia, y sin embargo, nunca envejece. ¿Es solo una coincidencia? ¿O es posible que el flautista nunca se haya ido? Algunos edificios antiguos de Hamelin tienen puertas selladas con piedra, sin explicación aparente. Los constructores que han intentado abrirlas afirman que al otro lado no hay nada. Solo un túnel oscuro que parece extenderse infinitamente. Una vez, alguien entró con una linterna, y cuando regresó, estaba pálido y temblando. Nunca quiso hablar de lo que vio. En 1884, durante una excavación en Hamelin, se encontró un frasco de vidrio con una carta en su interior. La carta parecía escrita por un niño, y decía: «No sé dónde estamos, pero puedo escuchar la flauta. No podemos volver». El papel tenía más de 500 años de antigüedad. Si los niños desaparecieron hace siglos, ¿cómo pudo haber llegado hasta ahí? En los últimos años, en Hamelin, han ocurrido sucesos extraños. Niños desaparecen por horas, y cuando regresan, dicen que alguien les habló en sus sueños. Los padres piensan que solo son pesadillas, hasta que los niños describen perfectamente a un hombre con ropa de colores, aunque nunca habían oído la historia del flautista. ¿Es solo sugestión? ¿O el flautista aún sigue buscando nuevas víctimas? En los últimos años, muchas personas en Hamelin han reportado tener el mismo sueño. En él, se ven a sí mismos de pie en un bosque oscuro, con una sensación de pérdida, como si estuvieran buscando algo que olvidaron. Entonces, escuchan una flauta, una melodía que los atrae sin que puedan resistirse, y cuando intentan ver quién la toca, despiertan con un frío inexplicable. Algunos han soñado esto solo una vez, pero otros lo han soñado cada noche, durante años, como si alguien estuviera tratando de llamarles, como si los niños desaparecidos aún quisieran volver a casa. Hace algunos años, en una excavación arqueológica cerca de Hamelin, se encontraron restos humanos enterrados en una cueva sellada. Los arqueólogos pensaron que se trataba de antiguos pobladores, hasta que analizaron los huesos. Eran de niños, muchos niños. Lo más escalofriante fue lo que encontraron junto a ellos: pequeñas flautas de madera talladas a mano. Nadie pudo explicar cómo llegaron ahí. Nadie quiso hablar más del tema, y después del hallazgo, la entrada a la cueva fue cerrada para siempre. En una sesión de psicofonías realizada en el bosque de Hamelin, los investigadores captaron algo aterrador. Primero, solo había estática, luego, un sonido tenue de flauta, y después, una voz infantil diciendo: «¿Dónde están mis padres?». El equipo intentó seguir grabando, pero la batería de los dispositivos se agotó al mismo tiempo, como si algo no quisiera ser descubierto. Algunos textos medievales mencionan que la música tenía un propósito oculto: atraer almas a otro plano. Se cree que ciertas melodías podían abrir una puerta invisible, un umbral entre nuestro mundo y algo más. ¿Y si la melodía del flautista no era solo un hechizo de control, sino una llave para llevar a los niños a otra realidad? Tal vez el flautista no era humano. Tal vez no trabajaba solo. En la plaza principal de Hamelin hay una estatua del flautista, pero hay algo extraño en ella. Algunos aseguran que, al mirarla fijamente por varios minutos, su sombra se mueve sola. Otros dicen que si tomas una foto, a veces aparece una figura más en la imagen, una silueta observando desde la distancia. Y lo peor es que en algunas fotos se ven niños detrás de la estatua, aunque la plaza estaba vacía cuando fueron tomadas. En 2021, un grupo de turistas grabó un video caminando por Hamelin. Todo parecía normal, hasta que revisaron la grabación. En uno de los callejones, se veía un hombre alto, con un abrigo colorido, observándolos desde lejos. Lo extraño es que cuando se giraron en el video, ya no estaba. No se le vio salir, ni esconderse. El video fue analizado, y no había edición. Lo que sea que captaron, estuvo ahí. O, tal vez, aún está. En Hamelin,
Hay un rumor entre los ancianos del pueblo, un secreto que nadie quiere decir en voz alta. Dicen que el flautista no desapareció, que sigue regresando cada ciertos siglos para llevarse más niños, que cuando el mundo olvida su historia, él encuentra la forma de recordársela. En una investigación paranormal, se intentó recrear la melodía del flautista usando instrumentos medievales. El sonido parecía inocente al principio, pero luego, las luces de la sala comenzaron a parpadear. Uno de los investigadores entró en pánico y se tapó los oídos con fuerza. Cuando le preguntaron qué le pasaba, respondió entre lágrimas: "No puedo dejar de escuchar las voces de los niños". En foros de Internet, algunas personas han reportado un fenómeno inquietante. Después de leer o escuchar la historia del flautista, han comenzado a soñar con él. Describen lo mismo: un hombre alto, con ropa de colores, tocando una flauta en la distancia. Dicen que si lo ves una vez, lo seguirás viendo en cada sueño, y que cada vez estará más cerca. Si alguna vez visitas Hamelin y escuchas una flauta sonando en la distancia, ignórala. No sigas el sonido. No mires por la ventana. No salgas, porque puede que el flautista haya regresado, y esta vez esté buscando algo más. Dicen que su melodía solo puede ser escuchada por aquellos que han sido marcados, por aquellos que, sin saberlo, ya han sido elegidos. Así que dime, ¿has escuchado algo extraño mientras veías este video? Tal vez un susurro, un eco en la distancia. Tal vez no es tu imaginación. Tal vez la flauta ya ha comenzado a sonar para ti. Si has llegado hasta aquí, comenta: "El flautista sigue aquí", y suscríbete para no perderte ninguna historia. Pero ten cuidado. Tal vez ya hayas escuchado su melodía, porque aquí en Historias para no dormir, la flauta podrías escuchar.